Dinosaurios, esos animales ya extintos en tamaños enormes y formas variadas, en el mundo del entretenimiento ha sido un tema que, desde los inicios del cine, ha fascinado a propios y extraños. Infinidad de películas, series de TV, novelas y videojuegos lo han retratado de distintas maneras. En los 90s, gracias a la cinta de Steven Spielberg, Jurassic Park, la popularidad de estos fabulosos animales prehistóricos se fue a la estratosfera. La combinación de dinosaurios en un ambiente actual, creados por medios tecnológicamente posibles, inspiraron a un famoso desarrollador de videojuegos a crear un juego donde la amenaza venía directamente del Cretácico, en donde la protagonista se enfrentaba a una crisis de dinosaurios. Shinji Mikami, diseñador en Capcom y creador de una de las franquicias más famosas del mundo de los videojuegos, Resident Evil, buscaba, obviamente a encargo de Capcom, expandir el éxito conseguido con ese primer juego lanzado en 1996, por lo que ideó una trama ambientada en una jungla, con gorilas como enemigos, idea que obviamente no llegaría a concretarse, pero que desembocaría en otro survival horror que a poco más de 20 años sigue siendo muy querido y recordado, Dino Crisis. En 2009, un grupo de fuerzas especiales llega a la isla Ibis, al norte de Europa, con la intención de encontrar al Dr. Edward Kirk, científico dado por muerto años atrás, pero que fue visto en unas instalaciones científicas ultra secretas. Regina, Gale, Rick y Cooper descienden de paracaídas a la isla. Cooper se desvía del punto de encuentro y nunca más sería visto por sus compañeros. Rápidamente, Regina se toparía con criaturas prehistóricas que le darán caza en su búsqueda de la verdad sobre el Dr. Kirk y el experimento que llevó una selva cretácica a esta isla en la actualidad. Dino Crisis, o Dino Crisis como prefiera llamarle, lanzado en 1999, es un juego denominado Survival Horror, donde lo más importante será seguir avanzando por las instalaciones científicas llenas de acertijos, mientras tratas de sobrevivir a los velociraptores, pteranodones o hasta un tiranosaurio rex, con la poca munición que vas encontrando. Mientras avancemos, iremos encontrando archivos que explican lo que realmente sucedió en la isla y a los científicos residentes. El Dr. Kirk ha estado haciendo experimentos con la denominada tercera energía, la cual traería energía limitada y limpia a nuestra dimensión desde alguna otra. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando por accidente, una gran porción de tierra proveniente de más de 65 millones de años se intercambiaría con otra del presente en la isla Ibis, trayendo consigo fauna prehistórica en el proceso. Esto de manera muy resumida, ya que gran parte de la información que vamos encontrando está presentada efectivamente de manera rebuscada, como si de un reporte científico se tratase. Desgraciadamente esto, sumado a los puzzles tediosos de resolver, ya que la mayoría necesitan más de un código y múltiples llaves o discos, hace que el juego llegue a ser frustrante en ocasiones. Sobre todo en estas partes donde tienes que abrir una nueva puerta y necesitas dar con los dos discos y resolver el código. Que en realidad este último no es complicado, pero después de pedirte tantos requisitos llega a ser engorroso. La cantidad de dinosaurios a las que nos enfrentaremos o huiremos palidece frente a la cantidad de discos, llaves que tendremos que encontrar para avanzar. Sin embargo, cada encuentro con los dinosaurios, ya sean velociraptores, ptericinosaurio, que su aspecto ya quedó desactualizado, pteranodones y compsognathus, cumplen con el cometido de ponerte tenso, al no saber si la munición con la que cuentas es suficiente o será mejor la decisión de escapar. La inteligencia artificial de los raptores, raza más abundante del juego, es muy buena. Te acecharán, atacarán, y si logras esquivarlos, te podrán dar un coletazo.
Pero si piensas que los dejaste atrás al entrar a otro cuarto, te equivocas. Son capaces de tumbar la puerta o saltar la reja y seguir persiguiéndote. En cuanto al jefe máximo del juego, el T-Rex, no es tan inteligente, pero vaya, es una criatura de 12 metros de largo que te perseguirá constantemente en puntos estratégicos del juego. El juego cuenta con varias mejoras respecto al primer y segundo Resident Evil, una de ellas visual. Los escenarios prerendereados, o sea, previamente dibujados, cambiarían a escenarios creados en 3D. Aunque todo es relativo, y personalmente opino que los escenarios prerenderizados podían contar con más y curiosos detalles, por lo que son más llamativos. En cuanto a la movilidad, Regina puede apuntar y moverse al mismo tiempo, y también girar 180 grados con oprimir un botón, función que se agregaría a los demás Resident Evil a partir del Resident Evil 3 Nemesis. En ciertas partes del juego tendremos un sistema de elección, también visto en Nemesis, donde podemos escoger el camino a seguir, ya sea el de Gale o el de Rick. También cuenta con escenas muy a lo Quick Time Event, que sería famoso y muy usado en una generación más tarde, donde durante algunas cinemas tendremos que machacar botones del control para sobrevivir a ataques de raptores. Dino Crisis cuenta con varios finales, aunque no tan distintos uno del otro, dependiendo del camino que hayas decidido. Dino Crisis 2 fue lanzado un año después, también para la primera consola de Sony, con un enfoque algo distinto en cuanto a gameplay, pero continuando las aventuras de Regina. Un año después de los hechos ocurridos en la isla Ibis, en 2010, los experimentos de la tercera energía continúan por parte del gobierno en Edward City, ciudad del medio oeste de Estados Unidos. No tan sorprendente, esta ciudad desaparece llevándose consigo todos sus habitantes. Será trabajo de TRAT, organización militar, de buscar y rescatar a los civiles y científicos. Esto gracias a un portal en un transporte acuático militar que usa la tercera energía y que permite viajar en el tiempo a donde terminó la ciudad de Edward. La jugabilidad dio un giro de 180 grados al inclinarse a la acción desenfrenada, ya que en cada área del juego aparecerán una gran cantidad de dinosaurios a los que podremos eliminar indiscriminadamente, ya que ahora la munición no es un problema. Al salir de cada zona se contarán los puntos que se hicieron dependiendo de los dinosaurios eliminados, lo que nos dará la oportunidad de comprar más y mejores armas, balas, municiones para cada una de ellas y de adquirir ítems que nos puedan ayudar en la aventura. Esta vez controlaremos, dependiendo de la parte de la historia en la que vamos, a dos personajes, Regina y Dylan, teniendo unas ligeras diferencias. Los prehistóricos enemigos son más variados que en el juego anterior, teniendo que eliminar a no solo velociraptores, Compsognathus, oviraptors, pteranodons, plesiosaurios, mosasaurios, el T-Rex y la adición del increíble Giganotosaurio. El juego cuenta con variados escenarios y momentos novedosos de gameplay, disparando en primera persona a plesiosaurios o furiosos triceratops. En este juego se regresa a los escenarios prerendereados, dando más detalle al entorno donde se combinan instalaciones humanas semidestruidas con selvas repletas de dinosaurios. Mención especial a varios momentos en el juego donde podemos ver al fondo pasar dinosaurios sin oportunidad de interactuar con ellos, dándole más vida a la jungla. En esta ocasión no contamos con demasiados archivos contándonos lo sucedido previamente a nuestra llegada. La trama no es compleja, pero hacia el final se puede volver difícil de entender si no prestas suficiente atención. Habrá varios misterios, uno de ellos el del grupo de personas en traje negro y casco que nos atacarán en varias ocasiones. Finalmente, el giro de tuerca en la historia será el que nos cuente el holograma de un teniente del año 2055, dentro de unas instalaciones con gran tecnología en medio de la selva.
Después del evento de la isla Ibis y de haber investigado a los dinosaurios, el gobierno experimentó con la manipulación espacio-tiempo, lo que ocasionó una distorsión en la historia, algo que evitaría la existencia de la humanidad. Con esto en riesgo, se decidió que dinosaurios y humanos no podían estar en el mismo tiempo, por lo que los enviaron 3 millones de años al futuro, a un lugar que pudieran prosperar hasta que se llegara a una solución sobre la ruptura del tejido espacio-temporal y poder regresar a los dinosaurios a su época original, el llamado Plan Arca de Noé. Contrario a lo que pensábamos, Edward City y el equipo de Tratt no viajaron al pasado, sino al futuro. 3 millones de años en el futuro. Desgraciadamente para el equipo encargado de transportar a los dinosaurios de un tiempo a otro, quedaron atascados en esa época al estropearse el portal por el que llegaron, por lo que intentan salvar a un grupo de niños por medio de cápsulas de soporte vital. Estos niños crecerían sin la capacidad del habla, ya que las cápsulas estaban diseñadas para los dinosaurios. Los niños crecerían para ser los misteriosos personajes con casco. Finalmente la historia acabaría en un cliffhanger, dejando en duda la supervivencia del protagonista Dylan. No te cuento todo por si te gustaría experimentar el juego por ti mismo. El siguiente juego de la franquicia resuelve de manera rápida y concisa el final de Dino Crisis 2, alejándose definitivamente de la fórmula de los dos primeros juegos. Dino Stalker de 2002 se juega en primera persona, está enfocado a la acción de disparos y fue lanzado para PlayStation 2. A su vez, Dino Crisis 3 en 2003 fue exclusivo del Xbox original y tiene de Dino Crisis solo el nombre. La trama se ubica cientos de años en el futuro, en una nave espacial donde los dinosaurios fueron modificados genéticamente. Este juego terminaría de sepultar la franquicia, ya que no tuvo buen recibimiento de parte de la crítica y de los fans, y con justa razón. En su momento, Dino Crisis fue mi sinodal en juegos de survival horror. Es un juego que me encantó, el cual guardo mucha nostalgia. Su ambientación, inteligencia artificial, diseño son solo opacados por el engorroso sistema de discos. En cambio, Dino Crisis 2 me descolocó por su jugabilidad, que no pude soportar la primera vez, pero que al volverle a dar la oportunidad pude ver el gran juego de acción que es. Dino Crisis es una de esas franquicias que, pase lo que pase, siempre tendrá sus seguidores, y siempre esperanzados a un remake que, según fuentes confiables, Capcom sí lo estaba preparando, pero no estaba llegando a un buen puerto y fue cancelado. Pero la esperanza se extingue al último. Puedes ver el gameplay de Dino Crisis en mi canal InGame. Gracias por ver, tu like, comentario y suscripción me ayuda para seguir llegando a más personas. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.